Buenos días, mi nombre es Víctor Sánchez, soy ingeniero de soporte técnico de la marca Dahua, aquí en Perú. El día de hoy, bueno, como tenemos agendado, tenemos la presentación de lo que es POC, HDSBI POC, que es una tecnología propia de Dahua. A ver. Eh, Vamos a empezar a definir básicamente qué es lo que es la tecnología POC. Básicamente la tecnología POC es la tecnología sobre cableado coaxial que permite transmitir no solamente señal de video, sino también señal de energía, ¿no? POC son las siglas en inglés de lo que es Power over Coaxial. Entonces tenemos energía sobre coaxial, básicamente, ¿no? Eh, entre los diferentes equipos que tenemos en lo que es la tecnología POC, HDSBI, básicamente están cámaras bullet, cámaras domo, están también estos equipos de transmisión. Vamos a ver ya un poco más adelante. Eh, tenemos cámaras tantos los modelos motorizados, ¿no? Con lente motorizado, como modelos con lente fijo, ¿no? Tanto los modelos de tipo bullet como los modelos de tipo DOM. Bueno, entonces, como les explicaba, conocemos, o básicamente POC es lo que conocemos como Power over Coaxial. Transmitimos video y energía eléctrica a través del mismo cable coaxial, ¿no? Es decir, que ya no necesitaríamos conectar una fuente adicional, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, acá en un sistema convencional, donde tenemos cámara, fuente, en la parte del frontend y en la parte de transmisión coaxial y hacia el grabador, ¿no? Entonces, el beneficio básicamente, o uno de los beneficios que tenemos acá es, entre ellos, reducción de costos, estabilidad del sistema, distancias de transmisión que permiten el cableado en coaxial usando la tecnología POC. Que es básicamente estos que vemos acá Entonces, ¿qué tipo de costos se ahorra? Por ejemplo, ya no necesitamos el uso de una fuente propiamente para alimentar la cámara, ya puede ser alimentado desde el mismo grabador con la tecnología POC. Bueno, definitivamente la mano de obra también disminuye. Ya si tienes que instalar 20 cámaras, ya no necesitas instalar 20 fuentes, ¿no? Simplemente el cableado que llegue hasta donde está la cámara. Ya básicamente ya se tendría el sistema de HDSBI POC. Un poco de los comparativos que se puede tener entre los costos en general que se puede tener tanto para el costo propiamente de equipamiento como para el cableado y la instalación. Representa un ahorro a nivel general. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en cámaras convencionales. A veces cuando usamos fuentes DC, el sistema, dependiendo de la distancia, puede ser un poco inestable, porque si alimentamos la cámara a grandes distancias, la señal DC siempre va a sufrir pérdidas a lo largo de la transmisión, ¿no? Digamos que eso se sopesa con lo que es el uso tal vez de energía AC, ¿no? AC es más estable efectivamente cuando usamos transmisiones de larga distancia. En el caso de POC, lo que tenemos es, si bien es cierto el equipo puede proveer a través de coaxial
energía igual DC al equipo, propiamente no le va a llegar todo el voltaje que sale del grabador, digamos, a la cámara. Básicamente a la cámara le va a llegar los 12 voltios, porque existen tanto la etapa desde el grabador donde se encuentra, donde se acopla las señales. Tenemos básicamente 3 señales que se transmiten sobre POC, ¿no? Está básicamente la señal de video, energía y señales de control, ¿no? Dentro de las señales de control, por ahí también podría estar incluido el audio. Entonces, estas 3 señales en la parte del grabador, a nivel del grabador, tienen que acoplarse para poder transmitirse como una sola señal a través de la transmisión. Y cuando llegue hacia el otro punto, básicamente hacia donde llega la cámara, hacia donde está la cámara, se hace un desacople de señal. Y en esta etapa, lo que hace la cámara, propiamente la cámara POC, es desacoplar tanto la señal de video, la señal de energía y la señal de control. Y en la señal de energía, en ese desacople, es que emplea solamente el voltaje necesario para alimentar la cámara, ¿no? Entonces, por coaxial podemos transmitir 48, 52 voltios, pero a la cámara propiamente le va a llegar los 12 voltios necesarios para que el sistema funcione de manera estable, ¿no? POC, por ejemplo, nos permite llegar hasta 400 metros usando cableado coaxial, ¿no? Desde el grabador hasta la cámara. Y en algunas otras marcas, si es que han visto lo que es la tecnología POC, solamente podrían llegar hasta los 200 metros. Por ejemplo, acá vemos la calidad. A ver, por ejemplo, cuando transmitimos en estas etapas que les comentaba, tanto la etapa de acople y de desacople, acople, digamos, al nivel del grabador o del equipo POC que alimenta las cámaras, y en la etapa de desacople de las señales, de las 3 señales que comentábamos, tenemos sí o sí, como estamos acoplando señales, sí o sí va a haber un poco de señal de ruido, ¿no? Pero esta señal de ruido es en el caso de DAWA, vemos, por ejemplo, en la mano izquierda tenemos una imagen con POC, una cámara POC alimentada por POC, y en la mano derecha, la imagen derecha, tenemos una cámara alimentada con una fuente de 12 voltios. El ruido ni siquiera es notorio. ¿Por qué? Porque a nivel del desacople de la señal, el filtro está siendo, perdón, el ruido está siendo filtrado, ¿no? Esa interferencia que podría generarse a través de la energía, de la potencia de alimentación y el video en la etapa de desacople es filtrado, ¿no? Y eso nos da básicamente la calidad igual que la que tendríamos con una alimentación de 12 voltios convencional en un sistema convencional, ¿no? Tanto de día como de noche, a baja iluminación, ¿no? Digamos, donde suele haber mayor ruido es cuando estamos en escenarios nocturnos, en escenarios de noche, donde además básicamente de la escena que tenemos con poca iluminación, tenemos el ruido que esta escena genera, ¿no? Tenemos que usar IRs para poder tener visualización en escenarios con baja iluminación, ¿no? La comparativa es la misma. Tenemos a la izquierda una cámara alimentada por POC a baja iluminación, usando IRs, y a la derecha tenemos una cámara alimentada de manera convencional con una fuente de 12 voltios, también a baja iluminación. El ruido es imperceptible. Entonces, eso, pues gracias a la etapa esta de desacople de las señales, en donde se filtra y se garantiza la calidad de la imagen, ¿no?
La seguridad operacional que brinda los equipos que corresponden a la tecnología POC en HDCI es básicamente que si conectamos, para ser un poco más claro, tenemos, para usar la tecnología POC, necesitamos un grabador POC y una cámara POC. Si la cámara no es POC, entonces la señal que le llega a la cámara, el grabador detecta que la cámara no es una cámara POC, no tiene la tecnología POC, identifica que es un riesgo alimentar, o sea, mandar las señales de video y de energía acopladas, y lo que hace el equipo es cortar esa energía, entonces no la entrega. Y si no entrega la energía, bueno, efectivamente tenemos la seguridad de que no vas a tener algún inconveniente con la cámara, pero no va a funcionar la cámara, porque no es una cámara POC, ¿no? Entonces, esto es bastante útil cuando alguien hace alguien se puede equivocar con alguna conexión, ¿no? De repente, al no identificar apropiadamente el modelo de la cámara, si cuenta o no cuenta con la tecnología POC, puede surgir uno de estos riesgos, ¿no? Hay un modelo en las cámaras de POC, el modelo que vemos ahí en pantalla, el HDBW, que es un modelo Domo de 2 megapíxeles motorizado, que cuenta además con una salida de energía, la misma cámara. ¿Qué quiere decir? Que alimentamos la cámara, pero además podríamos alimentar algún otro equipo de bajo consumo, ¿no? Esa salida de potencia o de energía que tiene la cámara podría alimentar un equipo a un consumo no mayor a 2 vatios, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, alimentar una sirena o de repente un pick-up, ¿no? O algún equipo a través de esa salida de tipo plug de la cámara, ¿no? Que no sobrepase el consumo de 2 vatios, ¿no? Es una salida de 12 voltios igual. Donde, por ejemplo, se puede usar POC, ¿no? Bastante distribuido los diferentes escenarios en los que se podrían usar, ¿no? Por ejemplo, en centros comerciales podría usarse, en diferentes centros comerciales donde se requiera tanto cámaras de 1080p, de 2 megapíxeles o de 4 megapíxeles, ¿no? Igual la ventaja es simplemente eliminar la necesidad de la instalación de fuentes, ¿no? Por cada cámara. En estacionamientos también podríamos tener alguna de esas aplicaciones. ¿Cuál sería la ventaja o por qué podríamos emplear HDCBI POC en un escenario de tipo estacionamiento? Básicamente por las distancias, ¿no? Porque podríamos requerir una mayor distancia que lo convencional, digamos, básicamente con la tecnología IP. Podemos llegar bajo estándar, podemos llegar a 100 metros de comunicación sobre UTP. DAWA, en particular, en su tecnología IP, tiene una solución, es iPoE, ¿no? iPoE nos permite poder llegar incluso hasta 800 metros. Pero entonces ahí es ya donde se sopesa tanto costos operativos, costos de equipos, costos de cámaras, de grabadores, si conviene una tecnología HDCBI o una tecnología IP, si queremos cámaras de resolución 2, 3, 4 o 4K de repente, 8 megapíxeles o más. Digamos, todos esos factores nos van a ayudar a poder definir qué tipo de tecnología necesitaríamos o requeriríamos para una aplicación de diferentes escenarios, ¿no? Además, por ejemplo, en este escenario de estacionamientos, a veces es complicado conseguir puntos de energía, ¿no? Para poder energizar los equipos.
Entonces, bueno, eso es en ese tipo de escenario. Eh, Igual podría usarse esta tecnología en almacenes, ¿no? Eh, es, a veces es necesario tanto por los mismos motivos, ¿no? Para reducir costos de instalación, de equipos, eh, proporcionar también energización estable en el escenario. Tenemos múltiples escenarios donde se podría usar la tecnología HDSVI POC. Entre los diferentes equipos que se encuentran, como les comentaba, están pues básicamente los modelos tanto Bullet como Domo de 2 megapíxeles, que estos son modelos de lente motorizado, POC, con tecnología Starlight, con WDR de 120 dB. Por ejemplo, el modelo Domo, que es el que comentábamos hace un momento, es el que tiene la salida de energía, ¿no? Que podría alimentar un equipo de bajo consumo, de 2 vatios. El lente, bueno, es motorizado de 2.7 a 13.5. Ambos tienen la protección IP67. El modelo Domo sería recomendado más tal vez para exteriores, porque tienes la protección IK10 frente a impactos. Y, bueno, ambos sus certificaciones propias, ¿no? CE, FCC, UL. Y entre los modelos de lente fijo, ¿no? En POC, están los modelos de 2 megapíxeles de lente tanto de 2.8, 3.6 o 6 milímetros. Digamos. Por defecto, las cámaras vienen con el lente de 3.6, pero básicamente es a solicitud que podríamos escoger el lente de 2.8 o el lente de 6 milímetros, ¿no? Va a depender ya del escenario donde necesitemos instalar la cámara, si necesitamos un mayor ángulo o menor ángulo, de eso va a depender la elección del lente, ¿no? Básicamente. Y también están los modelos de 4 megapíxeles. También ambos en su forma de bullet o de domo, con lentes de 3.6, 2.8 o 6. Igual manera opcional como los modelos anteriores, ¿no? El de 2.8 y el de 6 milímetros. Y bueno, finalmente están también los grabadores, tanto los de 8 canales, grabadores los XBR, que son híbridos, pues, ¿no? O sea, soportan canales tanto IP como HDSVI. ¿Qué dice, por ejemplo, o qué significa que en el modelo, vamos a colocar el puntero, en el modelo al final del modelo tenemos un menos 8P. Ese menos 8P significa que el grabador cuenta con 8 salidas POC. Quiere decir que a través de esas 8 salidas POC del grabador vamos a poder alimentar cámaras POC propiamente, ¿no? Bueno, soportan estos equipos un disco SATA de hasta 6 terabytes. El equipo bueno, los otros equipos que existen también son los modelos con 16 puertos POC, ¿no? POC, que nos permitirían poder conectar hasta 16 cámaras con tecnología POC, ¿no? Además, por ejemplo, ¿cómo podríamos usar la tecnología POC? Vimos al comienzo, por ejemplo, que habían otros
otros equipos en dentro de la solución, ¿no? Por ejemplo, tenemos este equipo de transmisor POC. ¿De qué nos sirve el equipo? Básicamente, la aplicación que le podemos dar es conectando las cámaras a través de coaxial hasta el terminal de la cámara. Y usamos este equipo de acá arriba, ¿no? Tenemos este transmisor que podría conectar hasta 4 cámaras HDSVI y alimentarlas a través de POC, pero usando este dispositivo al final de la línea, donde termina, donde se da la conexión con la cámara, ¿no? ¿Qué quiere decir? Conectamos este equipo, este transmisor hacia el grabador y hacia el otro lado estamos conectando el coaxial hasta este terminal de aquí, hasta este equipo. Y este equipo, bajo sus dos salidas, va a tener salida coaxial y una salida de tipo plug para alimentación de la cámara, ¿no? Entonces, la figura sería cámara, este equipo, este conversor de coaxial a energía y coaxial de POC, y este transmisor, y finalmente el grabador. ¿Eso en qué casos, por ejemplo, podríamos usar? Cuando la cámara propiamente no es POC, ¿no? Podríamos usar una cámara que no sea POC, pero podemos hacer la transmisión de energía sobre coaxial usando estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el grabador. El grabador se conecta a este equipo, a este transmisor POC que habíamos visto. Conectamos cuatro de sus canales, ¿no? A través de cableado coaxial, como máximo 10 metros. Quiere decir que este debe estar bastante cerca de donde se encuentra el grabador. Y como salida tenemos al otro lado las salidas POC. Entonces, de dos maneras podríamos usar este equipo. Conectamos directamente a una cámara POC o conectamos este transmisor hacia el conversor de POC a HDSVI con, digamos, a coaxial y energía para poder usar cámaras que no sean POC, ¿no? Siempre vamos a tener la limitación digamos, de potencia, ¿no? Eso sí debemos tener claro. Por ejemplo, si energizamos este equipo con 12 voltios, dependiendo de la fuente que empleemos, si usamos una fuente de 2 amperios, de 3 amperios o de 5 amperios, nos va a permitir alimentar diferentes cantidades de cámaras, ¿no? Si es una fuente de 12 a 2 amperios, una cámara. De 12 a 3 amperios, 2 cámaras. De 12 a 5 amperios, hasta 4 cámaras. Si por el contrario usamos una fuente de mayor voltaje, de 24, de 24 a 2, podríamos conectar hasta 3 cámaras. 24 a 2.5 hasta 4 cámaras. Y de 24 a 3, también, bueno, hasta 4 cámaras, ¿no? Igual, si usamos una fuente de 36 de 1 amperio o 36 de 2 amperios, de 2 o 4 cámaras, ¿no? Siempre esta data es bastante útil para cuando vamos a seleccionar la alimentación del equipo, ¿no? Un dato bastante importante es que POC no es soportado sobre UTP. Quiere decir que no podemos usar los balloons que usábamos antes convencionalmente para una transmisión de coaxial, de HDSVI, perdón. No podríamos ya emplear este tipo de tecnología sobre UTP, ¿no? POC está restringido a transmisión sobre coaxial, ¿no? Bueno, eso es básicamente un poco todo lo relacionado a la tecnología POC que tenemos en DAWA.
Ya. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Ya estaremos en otra presentación, de repente con algún otro tema. Gracias.